Mis amados hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Chincha Alta, les saludo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. A la misma vez, quiero también expresar los saludos de nuestro pastor Ángel Barrientos y de todo el cuerpo pastoral de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Comas. Hoy día nuevamente continuamos con la palabra del Señor, cerrando estos 3 días, jueves, viernes y sábado. Hoy domingo estamos cerrando también estos temas con referencia a Semana Santa, temas que realmente nos hacen recordar el sacrificio perfecto de Jesucristo hecho en la cruz del Calvario. Hoy tenemos la cereza del pastel, que es la resurrección de Jesucristo. Y vamos a ver también la importancia de la resurrección de Jesucristo, porque realmente los que somos creyentes somos bendecidos por la resurrección de Jesucristo. Pero no solamente los que somos creyentes, sino también toda persona que se acerca a Dios con corazón sincero, también recibe estas bendiciones. Antes de poder leer el texto bíblico, le pido por favor me acompañe en una breve oración. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo queremos darte gracias en este tiempo. Rogamos, Señor, Padre, que tu palabra nos bendiga, que tu palabra, Señor, nos enseñe, nos capacite, pero sobre todo, fortalezca nuestra fe. Que tu Espíritu Santo en este tiempo también, Señor, nos permita entender, que tú, Señor, nos hables conforme a nuestras necesidades y que tú también nos capacites para esta tarea. Agradecidos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, como le mencionaba, el día de hoy nuestro tema es la resurrección de Jesucristo, sus beneficios, lógicamente. Vamos a abrir nuestras Biblias, Romanos capítulo 4, versículo 25. Leemos la palabra del Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mi amado hermano, un texto bíblico clave realmente. En primer lugar, habla que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones. Y la Biblia va a decir que cuando el ser humano transgrede o rompe la ley de Dios, entonces es considerado como pecado. También Romanos 3:23 va a decir, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, mis amados hermanos, también familiares y amigos que nos escuchas, todo ser humano es pecador. Y entonces todos estamos fuera de los propósitos y de la gloria de Dios. Propósitos presentes, pero también propósitos eternos, como Dios lo había establecido. Hemos salido de los propósitos de Dios. Por eso que fue propicio que Jesucristo vaya a la cruz del Calvario para que nosotros podamos obtener el perdón de nuestros pecados. Y con ese perdón entonces nuevamente entrar bajo el propósito que Dios había establecido para todo ser humano. Pero también déjeme recordarle que para Jesús tampoco fue sencillo ir a la cruz del Calvario. Entendemos que había un plan desarrollado por Dios, pero Jesús también como ser humano, porque recordamos que Jesús tiene 2 naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Como naturaleza humana, para él también no fue sencillo, porque él entendía todo el dolor que iba a sufrir. Entendía el desprecio, la humillación que también iba a venir sobre sí. Por eso que recordamos en el huerto de Getsemaní, Jesús va a decir, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Entonces Jesús lo que está tratando de decir es que hay una forma diferente de poder que el hombre pueda obtener el perdón de sus pecados, que sea de esa forma, pero que yo no pueda enfrentar esta situación que tengo que vivir. Pero Jesús termina diciendo que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad tuya.
Entonces Jesús fue a la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados y también murió por nuestras maldiciones. Y ahora somos verdaderamente libres, limpios de toda maldición, limpios de todo pecado. Y como dice también 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, ahora he aquí todas son hechas nuevas. Dios nos da a todo ser humano sin distinción alguna, nos da la oportunidad de poder tener la salvación y la vida eterna. Por eso que Jesucristo murió en la cruz y es el regalo más precioso para todo ser humano. Por eso, si usted que nos oye, posiblemente sea un amigo, un familiar, alguna persona que aún no ha aceptado a Jesucristo en su vida, no ha aceptado el sacrificio hecho en la cruz de manera personal, quiero invitarte para que hoy tú también le puedas decir a Dios: Señor, perdona mis pecados, acepto el sacrificio de Jesucristo y deseo que Jesús sea el Rey en mi vida. Hoy tienes una buena oportunidad, pero la Biblia nos va a decir, conforme a lo que hemos leído, Él, Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, pero también dice, y resucitado para nuestra justificación. Es decir, que el resultado de Jesucristo en la cruz del Calvario y la resurrección entonces completa la justificación de todo ser humano. Hemos sido justificados delante de Dios por la resurrección de Jesucristo, porque la resurrección de Jesucristo también significa que Él venció la muerte. Efesios capítulo 4 va a decir que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Mis amados hermanos, Jesucristo venció también la muerte. Gálatas también nos va a decir que la resurrección de Jesucristo también nos permite que seamos uno en Cristo. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre y mujer. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Son los beneficios de la resurrección de Jesucristo. También mire lo que va a decir también Primera de Corintios, también lo que va a decir que también la resurrección de Jesucristo comprueban que las Escrituras y los Evangelios son verdaderos. Y vamos a leer Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12 al 14. Vamos a ver nuestras Biblias, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 14. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Lógicamente, el apóstol Pablo enseñando a la iglesia, porque habían algunos falsos maestros que decían que no había resurrección de muertos. Pero Jesucristo, mis amados hermanos, resucitó. Déjenme decirle que la resurrección de Jesucristo fue la victoria sobre la muerte. Y esa victoria de Jesucristo también es nuestra victoria. Los evangelios, las escrituras se cumplieron. Y hoy es otra prueba más de que todo lo que Dios ha anunciado desde el Antiguo Testamento y hasta el Apocalipsis, todo se va cumpliendo conforme a los tiempos y a los propósitos de Dios. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Y entonces Jesús enseñó a sus discípulos que Él iba a resucitar entre los muertos. Pero no solamente le enseñó a los discípulos, sino también que lo manifestó en algún momento al pueblo y al grupo religioso que había en ese momento. Jesús le dijo a ellos: destruid este templo y en 3 días
lo levantaré nuevamente. Los judíos, los religiosos dijeron, es imposible. Si este edificio, hablando del templo material, fue construido en 46 años, ¿cómo Jesús va a decir que en 3 días lo va a edificar? Lógicamente que no entendieron que Jesucristo estaba hablando del templo de su cuerpo. Jesucristo resucitó al 3er día. Y hay evidencias que Él resucitó. Pero fue importante, mis amados hermanos, porque también nosotros ahora podemos entender por qué los discípulos primeramente tenían miedo, tenían temores, tenían dudas, muchas cosas. Pero una vez que ellos comprobaron que todo lo que Jesús les había dicho era verdad y que se había cumplido con la resurrección de Jesús, entonces ellos recobraron ánimo, tuvieron certeza de fe y cada uno murió por la causa de Cristo, porque comprendieron que la palabra de Dios, las promesas de Dios son verdaderas. También ahora entendemos por qué muchas personas, muchas familias fueron llevados a los coliseos a ser muertos por los leones, porque a muchos de ellos también lo incendiaron y le dieron muerte por la causa de Jesucristo. La Biblia dice que muchos de ellos también fueron muertos a filo de espadas y que pasaron muchos sufrimientos, porque ellos tenían la certeza que las promesas de Dios se cumplen. Así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Mis amados hermanos, Jesús también le va a decir a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, cuando Jesús resucita, los discípulos entienden, se fortalecen en la fe y dan su vida por la causa de Jesucristo. En estos tiempos que vivimos, también es importante que nuestra fe esté fundamentada en la palabra de Dios, sostenida también bajo los fundamentos de Jesucristo. Que nuestros ojos no miren la situación que podamos estar viviendo, sino que nuestros ojos tengan fe en la persona de Jesucristo. Jesús dijo, nunca los dejaré, nunca los abandonaré. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y así es entonces como Dios también cuida nuestras vidas. En esta oportunidad también queremos decirle que la resurrección de Jesucristo también nos permite estar unidos como hermanos. La resurrección de Jesucristo también nos hace entender que Él también derramó y sigue derramando los dones en los corazones de toda persona que cree en Él. Por la resurrección de Jesucristo también entendemos que Él también juzgará al mundo. Para ir culminando, Jesús llega a la casa de Lázaro y tiene una conversación con su hermana Marta. Marta le dice a Jesús, reconociendo que Él era Dios, le dice a Jesús, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La convicción de Marta de saber que Jesús tenía todo el poder para poder sanar y para poder, lógicamente, darle los años de vida que necesitaba. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Mis amados hermanos, estimados amigos, vecinos o familiares que están allí observándonos en este día, posiblemente usted en algún momento de su vida haya pensado acercarse a Dios. Déjeme decirle que ese día es hoy. Hoy es el día que Dios ha preparado para que usted pueda tener un encuentro personal con Él. Para que usted pueda decirle a Dios, reconozco que Jesucristo murió por mis pecados en la cruz. Y hoy, lógicamente, acepto ese regalo. Abro mi corazón y acepto a Jesucristo como Salvador de mi vida.
si es tu deseo, si es tu anhelo, el ser perdonado de todos tus pecados y tener un propósito presente y un propósito futuro bajo la voluntad de Dios, déjame decirle que Dios te regala la salvación y la vida eterna. Y yo quiero solamente, para culminar, decirte que tú hagas una oración, así como muchos de nosotros lo hicimos un día atrás, el de poder aceptar a Jesucristo en nuestros corazones. Ora conmigo. Voy a tratar de interpretar lo que tú quieres decirle a Dios, pero dile con sinceridad de corazón. Haz esta oración conmigo. Señor Dios, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me des la salvación y la vida eterna. Y acepto la salvación de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y abro mi corazón y que Cristo reine en mí. Gracias, Señor, por tu perdón y por tu amor. Amén. Si hiciste esta oración, déjame decirte, como dice la Biblia, ahora eres una nueva criatura y ahora eres un hijo o una hija de Dios. Espero tener una pronta oportunidad nuevamente. Que Dios le bendiga. Abrazos para todos. Hasta una próxima oportunidad.